Bueno, ¿cómo les va? Espero que bien, que hayan transcurrido bien estas primeras semanas. Ya hoy estamos dedicándonos a la segunda unidad. Como saben, de acuerdo al programa, esta unidad está abocada a la Revolución Francesa. La Revolución Francesa y la Revolución Industrial son los dos acontecimientos que la historiografía suele señalar para marcar el nacimiento de la edad contemporánea. Ustedes saben que nuestra materia precisamente se llama Historia Moderna y Contemporánea, pero es sobre todas las cosas una historia contemporánea, porque sus temas arrancan a partir de este momento. Entonces, este acontecimiento de la Revolución Francesa es clave, y es un acontecimiento que no es clave solo para Francia, por supuesto que lo es. Buena parte de esa historiografía enorme que puede llenar bibliotecas sobre la Revolución Francesa tiene el origen galo, sino que también es un acontecimiento clave para Europa y para todo el mundo. Ustedes piensan que no se puede pensar la Revolución de Mayo sin entender esa ideología, ese halo, esa tradición que había inaugurado precisamente la Revolución Francesa y su impacto en los revolucionarios del Río de la Plata y de todo el continente. Entonces, la Revolución Francesa es sin duda un acontecimiento clave para entender el mundo contemporáneo porque precisamente lo inaugura. Cuando vimos el texto de Kemp relativo a la unidad 1, Kemp señalaba que, bueno, hacia mediados del siglo XVIII, Francia mostraba cualidades significativas para un proceso de industrialización, pero que sin embargo ese proceso de industrialización, arrancado el siglo XIX, el 1800, iba allá a mostrarse muy por detrás del que había vigorizado Gran Bretaña desde fines del siglo XVIII, desde 1780 para adelante, para ser más preciso. Bueno, efectivamente eso es así, y él comprendía, como lo señalaba al inicio del texto, que eso se debía a dos causas. Una es ese desfasaje entre la cuestión jurídica, las instituciones modernas del capitalismo y el desarrollo que tenía Francia, que provocaba su atraso, y otra es el propio embrollo en que mete la Revolución Francesa, que si bien va a ser quien pueda romper ese desfasaje a la larga, porque va a traer las instituciones modernas del capitalismo, al fin y al cabo, ese proceso en su desarrollo, en su radicalidad, va a poner un parate, un paréntesis, ¿sí? O mejor dicho, un freno, porque no es que lo paraliza por completo, aunque por momentos daba la impresión que eso podía ocurrir, al comercio que desarrollaba Francia con las otras regiones. Entonces, eso que va a terminar siendo una ganancia en términos de futuro para el desarrollo del capitalismo, en el corto plazo se iba a observar como un peligro. Efectivamente es así, porque la Revolución Francesa es un acontecimiento que, por lo menos en sus primeros años, cobra una radicalidad inusitada. Tal es de inusitada esta radicalidad que algunos autores dicen, bueno, la gran contradicción que había entre la aristocracia, que a grandes rasgos se puede denominar la feudalidad, y la burguesía, se sobreponía otra contradicción que por momentos empuja a esta otra contradicción, que es la que se desarrolla con las clases populares, ¿sí? De Francia, que tiene una política antiburguesas, ¿sí? Aunque no de un modo consciente. Bueno, todo esto, por supuesto, es motivo de polémica. Hoy la vamos a ver un tanto con los textos de Soboul y Guérin, pero por lo pronto lo que interesa es poder localizar, poder presentar esta revolución. Como ustedes verán en los textos de Soboul y Guérin, no son textos donde nosotros arranquemos con 1789 o con los años anteriores, porque precisamente el objetivo de esta unidad es que nosotros, dentro de los vastos problemas que suponen la Revolución Francesa, nos podamos concentrar en uno relativo a la radicalidad, la etapa de radicalización. Esa etapa de radicalización de la Revolución Francesa nos remite de un modo fuerte a los años transcurridos entre 1793 y 1794,
Marx en el 18 Brumario, cuando hablaba de la Revolución Francesa, para distinguirla con lo que había ocurrido con las revoluciones 1848, decía que tenían un carácter ascendente, mientras las revoluciones de 1848, tema que vamos a ver en la próxima unidad, eran descendentes en términos de la radicalidad popular, es decir, arrancaron con mucha fuerza al principio y fueron mitigando esa fuerza. La Revolución Francesa, por el contrario, va a mostrar un carácter ascendente, ¿sí?, de sus clases populares hasta el año 94-95. Entonces, esos años, el año 90, lo que transcurre entre el 93 y 94, se conoce, de acuerdo al nuevo calendario de la Revolución Francesa, como el año 2, ¿sí?, el año de la República, el año 2 de la República, el año de mayor radicalidad, ¿sí?, el año donde aparece, donde está situada Francia por la guerra, ¿sí?, por la guerra civil, no solo la guerra con potencias extranjeras, ¿sí?, por el enfrentamiento, por supuesto, que esto supone internamente con un sector de la burguesía, y también por la aparición del terror y la puesta en escena de las clases populares en ese marco. Bueno, esto, como les decía, va a ser objeto de nuestro video, de nuestra unidad en concreto, que vamos a seguir en la clase siguiente con los dos próximos autores que vamos a ver. Antes de abocarnos a Soboul y Guérin y presentarlos, quiero hacer algunos señalamientos de índole general para poder ubicarnos. Ustedes tienen en los materiales complementarios un breve video que dura unos 15 minutos, que sirve para hacer un pantallazo general, ¿sí?, para ubicar el acontecimiento Revolución Francesa en sus orígenes. También tienen la película de Danton, que bueno, como toda película tiene un punto de vista, yo no lo comparto del todo, en realidad lo comparto en muy poca medida, pero es interesante para reflejar la época en que transcurre esto, es decir, para mostrar esos años calientes que, bueno, en ese caso van hasta los primeros meses del 94. Entonces, esto ustedes los impulso para que los miren estos videos, y a su vez sería interesante, amén de que ustedes también pueden buscar otros materiales, yo que sé, la propia Wikipedia como enciclopedia en su entrada a la Revolución Francesa les puede dar un marco general, etcétera. Sería interesante también, como se recomienda en la guía de lectura de Soboul, que ustedes lean los capítulos previos y sobre todo el anterior, ¿sí?, la introducción del capítulo anterior. Sería muy interesante que lo lean para poder engrosar esta perspectiva. No los incluí como forma obligatoria porque, bueno, como siempre uno mide hasta dónde da, ¿sí?, porque sabe que ustedes tienen muchas cosas para leer, pero bueno, los sugiero fuertemente, enfáticamente, que lo lean para poder situarse, aunque yo, por supuesto, en esta presentación voy a intentar hacer lo propio. Como ustedes saben, la Revolución Francesa se inicia con un acontecimiento que es la toma de la Bastilla el 14 de julio de 1789. La Bastilla era un presidio que como tal estaba tanto en desuso, también era un lugar donde se atesoraban armas, ¿sí?, cosas que van a buscar quienes asaltan la Bastilla, los sectores populares que asaltan la Bastilla. Y también era un lugar estratégico desde donde se podía reprimir a los barrios populares. También esto motivó que esos sectores populares o clases populares se dirijan a la Bastilla en esa jornada célebre. Bueno, ¿qué había pasado antes para llegar a esta toma de la Bastilla? Francia, digámoslo así, desde 1750, pero sobre todo en 1770 en adelante, entra en una crisis económica que lo aleja de ese esplendor que se había vivido bajo Luis XIV, ¿sí? Bajo este gobernante Borbón se había vivido un esplendor muy grande, la época del absolutismo, el ejemplo máximo para algunos del absolutismo que está en la transición entre el feudalismo y el capitalismo, se halla precisamente a mediados del siglo XVII en Luis XIV. Luis XVI, por el contrario, va a ser el ejemplo de algo que empieza a entrar en decadencia, en caída libre. Bueno, frente a esta caída libre, ¿sí?,
motivada por la competencia con Inglaterra, el impacto de las cargas de la deuda, muchas de ellas provenientes del financiamiento o cierto financiamiento a la independencia estadounidense, ¿sí? Que a su vez venía a ser una suerte de venganza por lo ocurrido en la guerra anterior a mediados del siglo XVIII con Inglaterra, en fin, tuvo una serie de cuestiones que también tenían que ver con ese desarrollo, como mostraba Kemp, inconcluso, a mitad de camino, ¿sí? Con esa monarquía y esa corte que muchos criticaban por el desparpajo en el gasto que producía frente al sufrimiento de las clases populares. Toda esa situación se fue convirtiendo en una olla a presión que llevó a que el Estado se tuviera que replantear seriamente una reformulación financiera y por lo tanto fiscal. Esa reformulación fiscal suponía que había que cambiar la situación respecto a clases que no pagaban impuestos. Y en esas clases estaban la nobleza, que era una parte de la población que no pagaba impuestos, al igual que el clero. Estos componían los dos primeros estados, ¿sí? Que no pagaban impuestos, tenían esa prerrogativa, y por el contrario, el grueso de los impuestos recaía en el llamado tercer estado, que en términos grandes nucleaba tanto a los campesinos como a la burguesía urbana, a la productora, también a aquellos provenientes de clases ilustradas, profesionales, por ejemplo abogados, médicos, también maestros artesanos, obreros asalariados ligados a ellos. Pensemos que la clase obrera como tal en gran magnitud no existía por el momento, ¿sí? Lo que había eran estos aprendices de artesanos, bueno, algunos talleres que podían ser más grandes que otras, pero sin ser esas fábricas fastuosas que ya nos va a dar a mediados del siglo XIX Europa, ¿sí? Entonces, este componente, este tercer estado, que era el 97% de la población de más de 20 millones que tenía Francia, era quien pagaba los gastos de esa realeza que vivía en la ostentación. Lo cierto es que diversas presiones, y ahí también los consejos de un importante ministro de Finanzas como era Necker, llevan a una reformulación, a tener que plantear la reformulación de esta situación, y también a la necesidad de buscar en ese replanteamiento de reformular la situación una legitimidad política de la que empezaba a carecer el orden vigente y por lo tanto la monarquía dominante, que era el árbitro máximo de la situación. Lo siento entonces que a fines de la década de 1780 se empieza a convocar a los estados generales. Los estados generales era algo que se había convocado a principios del 1600, no se había vuelto a hacer, ¿sí? Era un parlamento para consultar con los sectores de la población y reconfigurar esta situación ruinosa en la que se venía cernido Francia. Pero al hacer eso, en esta situación, tienen que convocar, por supuesto, al tercer estado. Y allí va a empezar todo un dilema de cómo tiene que ser esa representación. El tercer estado lo que consigue, por lo inmediato, es que sus representantes sean el doble que los representantes de la iglesia y de la nobleza. La nobleza formaba un bloque más homogéneo, aunque también había algunas diferencias, porque había sectores más modernizadores, pero mucho más aminorados, y en la iglesia sí había una diferencia más grande, porque si bien la cúpula estaban ligados a este origen noble, aristocrático, en la base, como se suele señalar, había sectores que tenían más afinidad con algunos reformadores del tercer estado. Entonces, lo cierto es que esta convocatoria se empieza a realizar, ¿sí? El tercer estado, la burguesía, ¿no? que lideraba este tercer estado y que va a tener los representantes, ¿sí? Ya sean propietarios o sectores ilustrados, profesionales. Bueno, consigue que le dupliquen la representación, pero el problema, el escollo que seguían teniendo es que esa representación iba a votar por un lado y después iba a entrar en tren de igualdad con la votación que iban a tener asimismo los sectores clericales y de la nobleza. Por supuesto,
que los representantes electos del tercer estado están en contra de esto, ¿sí? Bregan para que esto no sea así y van a convertir los estados generales que se habían convocado el 5 de mayo de 1789, que empiezan a sesionar, en una asamblea nacional el 17 de junio, cuando determinen, apartándose en Versalles, en lo que se conoce como el Salón de la Pelota, ¿sí? De la Realiza, el lugar donde encuentran para reunirse, y conformándose como una cámara deliberativa que logra sumar un puñado de representantes de la nobleza y un sector más numeroso, pero minoritario, del clero. Finalmente, esos estados generales, en tren de la radicalidad del proceso en 1789, el 9 de julio se van a conformar como una Asamblea Nacional Constituyente, que ya nos muestra que tenían planteada un programa político que va por encima de lo que los nobles que habían impulsado estos estados generales y la propia monarquía podían llegar a aceptar. El 12 de julio se conoce la noticia de que Necker es apartado del gobierno y por supuesto esto motiva el levantamiento de la Bastilla, que está motorizado, por cierto, por sectores populares que no tenían una representación ellos mismos. Es decir, no había ahí estos sectores urbanos pobres con una representación directa, no gozaban de esa representación, pero sí observaban que lo que estaba ocurriendo en la Asamblea Nacional y lo que hacían los sectores burgueses era de algún modo algo que tenía que ver con sus intereses, ¿sí? Y por lo tanto salen a defenderlo. Bueno, y ahí toman la Bastilla, y este acontecimiento, que también tiene un correlato en el campo, donde se vive una situación conocida como el Gran Miedo, que es la situación que quiebra la feudalidad. En realidad lo que nosotros llamamos feudalidad son derechos diferentes, es decir, por un lado hay derechos feudales y señoriales, ¿sí? Unos más ligados a la tierra, los otros también ligados a la tierra, pero que implicaban prebendas hacia las personas también que los dirigían. Bueno, estos derechos sería muy tedioso explicarlo, pero lo cierto es, como dice Sogul, estos derechos se mezclaban, se entremezclaban entre sí y formaban una feudalidad que como un todo termina quebrada bajo estos acontecimientos, ¿sí? Que son verdaderas guerras de clases, implican en los sectores rurales. Lo cierto entonces que a partir del 14 de julio la Asamblea Nacional Constituyente queda establecida como tal, y el prototipo que tenían en su cabeza era que Francia funcionara a semejanza de lo que ocurría en Gran Bretaña, donde tenía lugar una monarquía constitucional. Fíjense que por ahora la república no está presente, lo que están tratando de lograr es una monarquía constitucional. Bueno, esos años 1790, 1791 son determinantes para entender este proceso. Es muy interesante lo que ocurre en el campo, porque en el campo, si bien se quiebra la feudalidad, lo cierto es que muchos campesinos, sectores con pocas tierras, terminan pagando otro tipo de impuestos, ¿sí? Ya sea por indemnizar a esos sectores que se habían acabado con la feudalidad, ¿no? Esas prebendas que tenían, por indemnizarlos, ya sea porque le aparecen nuevos impuestos. Lo cierto es que todavía el campesinado, ¿sí? Pese a que vivir ese momento como una victoria, sigue teniendo sobre sus espaldas gravámenes muy significativos. A su vez, es interesante porque en 1791, algo que siempre nos preguntan con el texto de Sewell, se establece la ley Le Chapelier, ¿sí? El 14 de junio del 91, y esa ley lo que implica es que los sectores trabajadores no pueden, para decirlo con términos de nuestra época, ¿no? Que no son de esa época, sindicalizarse, es decir, organizarse como tal. El trabajo tiene que ser libre, y esto está en contra de lo que es la mancomunión de los trabajadores, etcétera. Entonces siempre, claro, la pregunta de los estudiantes, ¿cómo puede ser si la Revolución Francesa es un ejemplo de avance de los derechos sociales, que esta ley y esto que ocurre con la ruralidad haya ocurrido en el marco de la Revolución? Bueno, porque precisamente estamos en la antesala del proceso más radical que en buena medida, aunque no todo, va a quebrar y va a avanzar
hacia derechos más plenos para los sectores populares. No obstante, en estos años ocurren cosas muy importantes, ¿sí? Por ejemplo, se establece la Constitución Civil del Clero, es un modo de combatir al Vaticano, porque ahora deben jurar frente al gobierno, ¿sí? Es sector clerical, por supuesto esto provoca muchos enojos. También, por otro lado, se va a empezar a repartir la tierra de la iglesia y venderla. Esto hace que aparezca una nueva burguesía que va a comprar esas tierras, pero también esto va a aumentar la enemistad con esos sectores del clero más enfrentados, más del alto clero y por supuesto de la nobleza, y estos sectores empiezan en buena medida a emigrar, ¿sí? Cuando observan que sus intereses son trastocados de tal manera. Y desde el exterior van a empezar a azuzar en las potencias extranjeras la posibilidad de la guerra. El rey, al quien la nueva constitución que se había firmado tras el 89, ¿sí? Bueno, también, por supuesto, no nombramos la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano del año 89, etcétera, etcétera, de todo un paquete de cuestiones que son bastante contradictorias entre sí, si uno la analiza de conjunto. No vamos a meternos en detalle en cada cosa, porque ya van a hacer de esta introducción, que es larga, algo mucho más prolongado, pero sí todo un paquete de situaciones, de medidas, ¿sí? Que muestran una contradicción. El rey va entendiendo esa contradicción, si bien él tenía capacidad de vetar los artículos que le proponía el Parlamento, bueno, eso él va observando crecientemente cómo le van cortando poder, y en definitiva no deja de ser un monarca, ¿sí? Que represente los intereses de esa nobleza, de esa feudalidad en grandes rasgos, como señala Zuhl, que se está quebrando. Esto va a motivar entonces que en el año 91, el 21 de julio de 91, el rey provoca una huida, ¿sí? de París, donde estaba alojado, ¿sí? En el Palacio de las Tullerías, y es apresado, es descubierto, y esto por supuesto va a enardecer los ánimos populares, y el sector gobernante que trataba de conciliar esos intereses con la monarquía va a entrar a resquebrajarse cada vez más, va a entrar a ser golpeado por estas clases populares que empiezan a perder el respeto cada vez más. Sí, ya se lo habían perdido en el 89, ahora esa pérdida de respeto es creciente, ese combate es creciente a la propia figura del rey, ¿sí? Bueno, en este marco Francia entra en guerra con potencias. Esas guerras tienen motivaciones económicas, como todas las guerras. Un sector de la burguesía quería quedarse con esos negocios que tenían sus vecinos, por supuesto. También hay intereses ideológicos, ¿sí? Porque la revolución como tal, como concepto, se está expandiendo por toda Europa, y en toda Europa hay sectores que intentan hacer lo mismo, ¿sí? Que ocurre en Francia. Entonces tiene un comportamiento ideológico, y por lo tanto la aristocracia, las monarquías aledañas intervienen en Francia también para que no les ocurra a ellos mismos lo que le ocurrió a los Borbones en Francia. Bueno, ese momento de guerra es un momento crucial, ¿sí? Porque implica una expansión de la radicalidad, ¿sí? Y esa radicalidad finalmente va a conducir a un acontecimiento que se conoce como la Segunda Revolución. Dentro de la revolución, una insurrección popular que el 10 de agosto de 1792 echa abajo el trono definitivamente, y la constitución aprobada en 1791, que era una constitución censataria. ¿Qué quiere decir esto? Que era una constitución donde solo votaban los que tenían determinada cantidad de tierra o de bienes en general, ¿sí? En cambio, la constitución que se va a establecer el año siguiente, a partir de esta nueva situación que se provoca en el 92, es una constitución donde se establece el sufragio universal, que sigue siendo un sufragio limitado, porque hablamos de universal y en realidad tendríamos que decir, bueno, es un sufragio masculino para los mayores de edad, ¿sí?
Pero lo cierto es que comparativamente con la situación que había antes y con lo que había sido el mundo hasta allí más aún, es un avance de tipo fenomenal. Entonces, en el año 92 se va a inaugurar una nueva situación, se va a llamar una cámara que se va a votar, esa cámara ya no va a recibir más el término de asamblea, sino de convención, ¿sí? La convención es una asamblea, es una cámara única, por cierto, ¿sí? Y en esa convención va a haber dos sectores, en realidad tres, pero dos que se disputan el poder más entre sí, que son la montaña, el sector más ligado a los sectores populares, ¿sí? Las clases populares, y la gironda, relativos a la burguesía negociante, ¿sí? Que tiene lugar en los puertos. Esta burguesía le preocupaba mucho, incluso que la situación no adquiere una inestabilidad tan grande, porque sus negocios portuarios se iban a ver y de hecho se estaban viendo afectados. Y bueno, ponía límites al proceso, porque imagínense hablar de libertad, sí, podemos hablar de libertad, pero no me hables de libertad para los esclavos, ¿sí? De las Antillas, porque ahí tengo mis intereses, o para la esclavitud en general, porque bueno, en esos barcos negreros yo también tengo intereses y no quiero perder esas prerrogativas. En cambio, el otro sector, el sector de la montaña, se suele señalar, aunque estas líneas divisorias a veces son muy difíciles de establecer y se cruzan entre sí, que era un sector más ligado a los profesionales y a la compra de estos bienes clericales, ¿sí? Estos bienes de la nobleza también, que se va yendo de Francia y que son subastados por el Estado, y bueno, había hecho esos negocios. Y ese sector más proclive, digo, a aliarse con el pueblo, ¿sí? Los llamados sans-culottes, ¿sí? Que ustedes verán que en el texto de Guérin también aparecen como descamisados, etcétera. Bueno, una vestimenta típica de la nobleza, ¿sí? Que ellos no utilizan, es como estar, sería fea la traducción, pero bueno, lo más semejante que podemos encontrar, sin calzoncillo, los descalzoncillados, ¿no? Quedaría bien, mejor digamos, descamisados, que nos suena más con reminiscencias argentinas, ¿no? Pero lo cierto es que este sector popular, sans-culottes, nuclea lo que podríamos llamar los sectores urbanos, donde está el artesanado y los obreros, es decir, tanto los dueños de estos pequeños talleres como los obreros, y otros sectores, ¿sí? Más de abajo, más asalariados en algún taller más grande, etcétera, las clases populares urbanas, que también en el campo tiene una referencia, no ahí las conocemos como campus sans-culottes, sino como campesinos directamente, los campesinos. Bueno, precisamente los sans-culottes y los campesinos van a ser los aliados de este sector de la montaña, ¿sí? Que se ubica arriba del Parlamento, por eso el término de montaña, contra los girondinos, que son el sector más proclive de volver a la conciliación de intereses con la monarquía que se había dejado atrás en el levantamiento del 10 de agosto del 92. Bueno, lo cierto es que esto se nota imposible. Un movimiento popular transcurrido entre fines de mayo y principios de junio del 93 desaloja a los representantes de la Gironda, ¿sí? En ese momento conocidos como brisotinos por quien era su principal líder, los desaloja del Parlamento y los pone a la cabeza del movimiento popular a la montaña. El relato que estamos haciendo en este momento es el relato siguiendo a Albert Soule. Soule es un historiador del siglo XX en Francia, sumamente importante, quien estuvo al frente de la cátedra que tiene la Universidad de la Sorbona para los estudios de la Revolución Francesa, una cátedra inaugurada en el fines del siglo XIX, en la que habían pasado personajes sumamente importantes en el estudio de la Revolución Francesa, de tipo socialdemócrata y en esta última etapa comunista, antes de que asumiera la cátedra Soule. Esa cátedra la ocupó otro personaje muy importante, Lefebvre, comunista, también Soule la ocupa, después, bueno, vendría otro, Volvel, también comunistas, todos muy importante, y tiene una interpretación en términos materialista histórica, como ustedes habrán visto, donde la cuestión de la subjetividad está todo el tiempo
puesta en entredicho por lo que son las condiciones, o lo que el autor llama al principio de este capítulo 2, las necesidades objetivas, las condiciones objetivas. Es decir, trata de contrapesar qué se podía, qué intentaban hacer y qué se podía hacer efectivamente en esa situación. Bueno, esto por supuesto es motivo de debate, y ya lo vamos a ver después con Guérin, que tiene una posición distinta. Guérin es un autor que no tiene una formación académica como Soboul, en el sentido de que alguien que ocupa cátedra. Bueno, la bibliografía sobre la Revolución Francesa de Soboul es sumamente amplia. Este texto que ustedes tienen para leer es del principio de 1980, ¿sí? Una síntesis de esa bibliografía que es sumamente vasta. Y el texto en realidad que ustedes tienen para leer de Guérin, que era un militante que, bueno, en la etapa donde empezó a escribir sobre la Revolución Francesa, uno podría catalogarlo dentro del trotskismo. Después algunos dicen que se vuelca al anarquismo. Él mismo se definía como un comunista libertario. Era, como dicen muchos, alguien difícil de definir y de catalogar, porque, bueno, ninguna corriente lo terminaba aceptando plenamente como tal por estas búsquedas de síntesis novedosas que realizaba. Lo cierto es que él escribe un primer texto de más de 1000 páginas en el año 49, cuando todavía Soboul no está al frente de la cátedra de la Revolución Francesa. El libro que reedita en 1968, ¿sí? Bajo el calor de los acontecimientos, ¿no? del Mayo francés, etc. Y que unos años después, en el 73, va a sacar en una edición más abreviada, que es de la que ustedes tienen que leer un capítulo. Entonces, estos dos autores, que vienen de una corriente marxista, pero uno como un miembro del Partido Comunista y el otro como un ala disidente, siempre crítico del estalinismo, cercano a las tradiciones trotskistas, anarquistas, incluso vinculado, él era bisexual, a la cuestión de las luchas de género tempranamente, el frente homosexual en Francia, etc. Bueno, van a tener algunos disensos que ya vamos a ver. Pero siguiendo con el debate de Soboul, lo interesante es ver que en el año 93 la montaña se hace con el poder. La montaña era la representación parlamentaria, como se la conocía, que tenía en la sociedad francesa lo que se llamaban clubes políticos. Los sectores se habían organizado como clubes políticos. El club más importante, ¿sí?, que está ligado por supuesto a la montaña, es el club de los jacobinos. El club de los jacobinos había empezado a crecer notablemente desde 1790, no era el único, también estaba el de los cordeleros, otro club importante, pero el de los jacobinos, que nucleaba esos sectores profesionales, liberales, empieza a crecer, y en el marco de ese club crece una figura muy importante, que es la de Robespierre. A partir de fines del año 92 se establece la convención, se tira abajo el calendario que existía, que es el que tenemos nosotros, no se cuenta de enero a diciembre, sino que se establece un calendario distinto, cambian el nombre de los meses, cambian las semanas, desaparece el domingo y lo que sería nuestro domingo aparecería en el décimo día que se empieza a contar, ¿sí?, desde entonces, etcétera. O sea, todas las reminiscencias religiosas se tratan de borrar, se establece ese nuevo calendario, muestra del fuerte cambio que se inaugura desde entonces, desde el fin del 92, y se empieza a contar con nuevos meses y se inaugura lo que es el año 1 de la revolución. Bueno, lo cierto es que avanzado ese año 1, desaparece en el 93, entonces dijimos a partir de junio la Gironda, ¿sí?, y se queda la montaña al frente, con un tercer sector en el Parlamento que se ubicaba en la llanura, abajo del Parlamento, que se definían por un lado, por otro lado. También muchos de los de la Gironda que salen perdedores se van a pasar a la montaña, ¿sí? Y después, cuando la montaña sea desalojada, van a hacer lo propio. Esto ocurre siempre, no deja de pasar, por supuesto, en la Revolución Francesa. La gente que juega ganador, pase lo que pase. Y bueno, lo cierto es que en ese momento empieza un momento de radicalidad muy grande, donde las clases populares se las requiere como aliado. ¿Por qué requerirlas como aliado? Bueno, por la situación de la guerra, ¿sí?, que era acuciante. Francia venía perdiendo y necesitaba empezar a ganar, ¿sí?, por la situación de la guerra. Piensen que, bueno, buena parte de estos burgueses de la montaña tenían sus negocios ligados
a la venta de propiedades que habían sido de otros nobles o de la iglesia, es decir, que si perdían se les iba a arrebatar esa fortuna, esa propiedad, y necesitaban defenderla. Y es el momento entonces donde esa alianza provoca cosas que los jacobinos, con Robespierre a la cabeza, en otras circunstancias no estarían dispuestos a hacer, pero que en estas condiciones necesitan hacer. Necesitan hacer para contener al sector popular. El sector popular entra de lleno, consigue el voto, como vimos, entra también en el ejército, empieza a bregar por el control de los precios, las demandas en ese momento de este tercer estado con baja conciencia de clase, ¿sí? En términos de lo que uno entendería por clase trabajadora a mediados del siglo XIX, pero sí por una fuente de conciencia de que tiene intereses propios y que esos intereses necesitan ser defendidos. Y esos intereses pasan por el consumo, por no tener hambre, por el precio del pan, y todo eso hay que defenderlo sobremanera. Ahí son muy importantes las mujeres en esa defensa, porque son quienes hacen esas tareas de ir a comprar al mercado, de cocinar para la familia, etc. Entonces empieza a haber una fuerte presión popular por dirigir la economía, ¿sí? Por ponerle freno, ponerle máximo, y esto termina dando en diferentes decretos y medidas del gobierno que se denomina revolucionarios, que algunos más adelante ya van a caracterizar como una dictadura revolucionaria, van a decir otros, como un control de una economía dirigida, ¿sí? Se terminando una economía dirigida. En este momento los sectores populares empiezan a pesar cada vez más. También al campesinado se acaba con muchas de las cosas que tenían que seguir pagando, es decir, por fin consiguen su tierra, ¿sí? Sacando de encima todos los lastres que pesaban sobre sus espaldas. Estas conquistas sociales que se dan en el año 93 implican un ascenso de ese sector popular y muchos de sus dirigentes, que tiene expresiones muy diversas. Algunos dirán algunas son más orgánicas, otras menos orgánicas, pero que son todas expresiones de esa radicalidad en ascenso, de la cual Robespierre se hace carne y tiene que instaurar el terror para poder dominar esa situación. El terror era visto precisamente por el sector que lo instaura como una necesidad, ¿sí? Lo que hace la convención es cede parte de su poder a un comité de salvación público, que era una fuerza ejecutiva, la cual Robespierre era uno de los que la formaba, y también hay un comité de seguridad general que era como una fuerza policíaca ligada a este comité de salvación pública, reportando siempre a la convención, pero por supuesto entendiendo lo que pasa en los sectores populares, en sus necesidades, al cual por ejemplo le dan la prerrogativa a través de sus organizaciones, sus sociedades populares, sus secciones populares y la Comuna de París, que desde donde habían dirigido la revolución, ¿no? Y de donde habían tenido un poder muy importante desde 1790 en adelante, dándoles prerrogativas como, por ejemplo, la posibilidad de controlar los precios, ¿sí? De los alimentos, observar que no haya acaparamiento, ir al campo y hacer que eso enemistad un poco con el sector rural, ¿no? Con el sector campesino, observar que se cumplan los precios, etc. Todo esto en el marco de una situación de guerra que empieza a darle algunos triunfos a Francia. Entonces, esos triunfos que se empiezan a producir, Francia empieza a vencer en el terreno de batalla, las monarquías y las burguesías de otros terruños empiezan a verse sobrepasadas por este ejército francés, también renovado, con la presencia de los sectores populares, etcétera, etcétera. Empiezan a ganar y también empiezan a tener situaciones internas como la que se vive en la Vendée, al oeste de Francia, donde sectores rurales que no eran en principio contrarrevolucionarios, sino algo que podríamos denominar más bien antirrevolucionarios, se levantan frente a la revolución, asusados en buena medida por los contrarrevolucionarios, es decir, guerras externas y guerras civiles que Francia, no obstante, aunque lo de la Vendée fue un hueso difícil de roer, termina venciendo a la larga. A medida que se va venciendo, ¿sí? A medida que se va acercando lo que sería el invierno del 94, recordemos que en Europa el calendario es diferente que acá hacia el sur, es decir, el invierno del 94 son los primeros meses del año 94, esos triunfos le dan aire a esa situación y se empiezan a cortar los lazos progresivamente, algunos dicen ya desde antes, desde mediados del 93, con el sector popular.
al cual se le empieza a sacar prerrogativas porque su ascenso era visto con preocupación. La Constitución, de hecho, del año 93 reconoce, a diferencia de la Constitución anterior, reconoce una especie de prerrogativas de garantías sociales, ¿sí?, de bienestar social, que la otra Constitución no reconocía así explícitamente. Y algunos dicen, bueno, en el dilema, ¿no?, de la Revolución Francesa, égalité, liberté, fraternité, bueno, algunos dicen, acá está el dilema, si es fraternité, fraternidad o propiété o propiedad. Bueno, por supuesto, los sectores sans-culottes bregaban por la fraternité, por la fraternidad, ¿sí?, por un mayor nivel de igualdad, que no era exactamente a socialismo, pero que implicaba una democracia social, ¿sí?, de nuevo tipo. Y mientras estos otros sectores observaban, incluso los de la montaña, los jacobinos, con preocupación este ascenso, y decían, bueno, acá hay que garantizar sobre todo la propiedad. Bueno, esa tensión se hace muy grande, ese equilibrio es muy difícil, ese punto medio, digo, donde reconciliar los intereses de este sector popular más de abajo con los intereses de la burguesía es muy difícil de alcanzar, y se va rompiendo en beneficio no de la fraternité, sino de la propiedad, ¿sí? La propiedad, entonces, la propiedad privada empieza a ser el centro de atracción, el centro de movilidad. El problema que va teniendo el Comité de Salvación Pública en este momento es que se empiezan a enajenar los apoyos que habían sido centrales para vencer a los más timoratos dentro de la burguesía e incluso a los propios contrarrevolucionarios, ¿sí?, que desde afuera y también desde el interior siguen haciendo su trabajo. Entonces, este momento en el 94 se empieza a quebrar, empieza a haber detenciones de líderes populares, ¿sí?, detenciones por izquierda, ¿sí?, encarcelamientos, avasallamientos, etcétera, etcétera, pérdida de prerrogativas populares, y también, por otro lado, detenciones de aquellos que quieren aminorar el terror, ¿sí?, como diciendo, bueno, esta etapa hay que terminarla, hay que ponerle un freno más rápidamente de lo que el propio Robespierre, como líder del Comité de Salvación, pensaba. Y en ese sentido se registra la muerte de Danton, que era una representación de estos sectores más tímidos. Por eso ustedes verán que Soboul califica la legislación social de la República como de los jacobinos, impulsada por los jacobinos, como audaz y tímida a la vez. Esta contradicción es difícil de resolver desde el punto de vista de clase de los jacobinos. Esa audacia hasta dónde llegar y esa timidez que le pone frenos y le va poniendo límites. Lo cierto es que esta situación lleva a Robespierre a una encerrona. Él había frenado la descristianización que se había dado desde fines del 93, ¿sí?, que había implicado prácticamente cerrar las iglesias, ¿sí?, y correr mucho a la iglesia, más de lo que ya venía siendo corrida de Francia, ¿sí? Él le había puesto un freno a esto, pero después había querido instalar un nuevo culto, un culto cívico, como una especie de moral de nuevo tipo, de moral pública. Uno, si por ejemplo piensa los escritos de Durkheim a fines del siglo XIX, un siglo después, tiene que pensar en este antecedente. Durkheim, por supuesto en condiciones muy diferentes, está viendo en buena medida este problema, el problema de la moral pública, ¿sí?, la nueva ideología del Estado, de la República. Bueno, en buena medida esas preocupaciones de Durkheim tienen sus raíces en estas preocupaciones que había tenido Robespierre, que quiere entronizar con un nuevo culto al ser supremo, un culto laico pero religioso, ¿sí?, algo que sería interesante que en nuestras conexiones podamos discutir mejor, pero bueno, que sin duda son cuestiones con también el avance de estos sectores, que ya hay otros sectores de la burguesía empiezan a ver con malos ojos, y las propias rencillas que iban habiendo con Robespierre en tanto en cuanto iba acumulando poder, bueno, lo ponen en la picota y llevan finalmente a que Robespierre sea sacado del medio, más concretamente guillotinado, en un hecho conocido como el 9 Thermidor, que en nuestro calendario sería el 27 de julio de 1794. Bueno,
Ese hecho marca un hito en la revolución. Los sectores populares no defienden a Robespierre como este hubiera pensado que podían llegar a defenderlo. Lo cierto es que Robespierre nunca termina de romper con la convención, también apoya su poder en la convención, quiere legitimarse diciendo, bueno, el comité hace lo que dice la convención, pero a su vez la presiona y por momentos intriga contra ella e incluso la amenaza veladamente y no tanto a la convención para que haga lo que Robespierre quiere. Bueno, esto es visto como un despotismo, como una dictadura, hay que sacarse de encima y los sectores burgueses aprovechan para sacárselo de encima, ganando el voto de muchos sectores de la montaña que hasta aquí lo habían apoyado, por supuesto también de la llanura, este sector que juega ganador y que se vuelca cuando ve que la cosa no viene a favor de Robespierre sino en contra de esta figura, y por supuesto también con enemistades cruzadas que tenía en el Comité de Salvación Pública y ni hablar en el Comité de Seguridad General, etc. Esto hace que Robespierre termine muerto por la guillotina, algo que él había usado en el terror contra sus enemigos, ¿sí? En el terror, y se acabe esa etapa del terror desde un punto de vista, no desde otro, ¿no? Y empieza un momento donde los sectores populares que venían siendo derrotados sean derrotados mucho más. Por eso Soboul pone fuerte atención en esto. Dice, bueno, en realidad fue un engaño porque no se defendieron como deberían haberse defendido en buena medida por lo que había pasado antes, pero sin duda después del asesinato de Robespierre, estos sectores populares sans-culottes van a verse mucho más derrotados. Tengan en cuenta que aumentó la carestía popular, se quitó la economía dirigida, se quitó el máximo, se terminó de licenciar mucho más de lo que se había hecho con Robespierre a los sectores populares en el ejército, se volvería después a una constitución del año 3, a una nueva constitución que volvía a quitar el voto universal masculino, ¿sí? Es decir, los sectores populares, aunque protagonizarán en el año 95 algunos levantamientos y todavía no están derrotados del todo, ¿sí? En los años posteriores lo cierto es que van entrando en una decadencia, en una apatía, ¿sí? En una frustración creciente. Esos años siguientes son años donde se vuelve a un hecho parecido al del 90, pero con los antecedentes de lo ocurrido en el 94, que por otro lado también se repele a los sectores más monárquicos, más aristocráticos, ¿sí? Pero donde se va cerrando ese poder, esa democracia, se va cerrando, ¿sí? Se va haciendo una democracia cada vez más corta, cada vez menos democrática, ¿sí? Donde la participación popular se viene abajo y que finalmente concluyen en 1799 con el hecho conocido como el 18 Brumario, en noviembre de ese año, que pone fin a la República e instala el poder de Napoleón y del consulado. Se acaba la etapa del directorio, ¿sí? De esa constitución que bueno, se reformula y se sigue reformulando, ese poder mucho más cerrado, ¿sí? Nada parecido al poder de la convención, vivido bajo la convención, y se inaugura la etapa napoleónica, primero con el consulado y finalmente en 1804 con el imperio y las guerras napoleónicas, con un heredero, digo, tan discutible, ¿sí? Tan difícil de definir y tan contradictorio de la Revolución Francesa como es el propio Napoleón, que termina inaugurando un imperio y no dando pie a una república. Pero sin duda en estos años, entonces 93, 94, ¿sí? Ustedes tienen el momento más crucial, más ascendente de radicalidad social, política, comparado por supuesto con todas las situaciones que se habían vivido hasta allí en Europa. Frente a esto, ustedes tienen para leer un capítulo muy breve de Guerin. Guerin tiene una postura diferente a la de Soboul, también al igual que Soboul pone centro en el conflicto de clases, ¿sí? En ubicar las clases, al igual que Soboul, aunque esto se le ha discutido, pero para ser justos debemos decir que no es así, pone atención en las cuestiones objetivas, y si uno lee todo el libro, ustedes tienen que leer apenas un capítulo, si uno leyera todo el libro va a observar que varias veces pone atención en decir, bueno, había límites objetivos para las situaciones, es decir, había un estado de cosas que no permitía hacer lo que algunos líderes, aunque sea de modo muy embrionario,
podían avisorar, etcétera. Es decir, había toda una situación que no permitía un avance, pero sin embargo lo interesante es que pese a eso se dieron muchos avances y el poder de la burguesía, incluso de la burguesía revolucionaria, de los jacobinos, de los montañeses en la convención, se puso en entredicho, ¿sí? Y el punto de vista de Guerin podríamos señalar que es un punto de vista que desjacobiniza a la revolución, mientras para Soule se da una especie de creyendo en etapas, ¿sí? Donde el sector jacobino expresaría con todas sus contradicciones el momento más avanzado. Para Guerin en realidad hay un sector de la vanguardia popular, de lo que llama la vanguardia popular, de los sans-culottes, que está mucho más avanzado y que es descabezado precisamente políticamente por los jacobinos tiempo atrás, que es el sector que él denomina los enragés. Enragés en francés son los rabiosos. Y ahí ubica a un personaje central que es Jacques Roux, ¿sí? Después hay otros también, Barlet, Leclerc, las propias feministas con Lacombe a la cabeza, ¿sí? Etcétera. Son sectores que en el año 93 muestran cómo van creciendo en poder, pero ya desde mediados del año 93 empiezan a tener entredichos cada vez más grandes con el poder político, con el Comité de Salvación Pública, porque precisamente producen demandas que son vistas como exageradas, que no pueden tolerar. Y sitúa allí el principio de ese divorcio que se da en el tercer estado, más concretamente entre la burguesía revolucionaria y el poder sans-culotte, que como bien aclara Guerin, y esto también lo piensa igual que Soule, no es exactamente una clase, ¿sí? Hay allí sectores que están entrecruzados, pero que expresa, también el consumo es el eje de su demanda y no tanto la producción, pero que expresa a estos sectores más avanzados. ¿Sí? Roux, que había sido un antiguo sacerdote, ¿sí? Un antiguo cura, ¿sí? Expresa a buena medida esas demandas, y en la medida que empiezan a demandar en un lenguaje de clase que a los jacobinos no les gusta nada porque los descoloca, los pone en un lugar que ellos no quieren estar, ¿sí? Ellos quieren ocupar ese lugar de vanguardia popular. Los jacobinos pensaban que la democracia tenía que ser dirigida y para eso estaban ellos, para precisamente dirigir la democracia. Bueno, pese a toda esta situación, ponen en entredicho permanentemente, y los jacobinos frente a eso apelan, y toda la prensa burguesa, a una serie de injurias que lo liga a la contrarrevolución, a la guerra externa, ¿sí? A los intereses foráneos. Como verán, esto es permanentemente así en la política, ¿sí? Al propio Lenin se lo acusaba cuando volvió a Rusia en 1917 de ser un agente de los alemanes, ¿sí? Bueno, permanentemente pasa que aquel que se pone por izquierda, en lenguaje izquierda, en contra de un poder, siempre le está haciendo el juego a la derecha, siempre es injuriado por eso, siempre es un agente del enemigo encubierto, lo sepa o no lo sepa, etcétera. Bueno, todas esas injurias recaen sobre estos líderes que son descabezados. Va mostrando cómo por diferentes artilugios son corridos. Roux termina encarcelado y se termina en un segundo intento suicidando, ¿sí? Porque precisamente se ve ya a principios del 94 sumamente amordazado. Lo mismo ocurre con Leclerc, quien se termina yendo en una especie de exilio a luchar con el ejército, con Barlet, que termina siendo acallado, o con las republicanas feministas, que también terminan siendo injuriadas, porque esto es muy interesante. Es como vimos, las mujeres no consiguen el voto, pero sí llegan a tener un momento un poder muy grande, y por supuesto atrás de eso había otros intereses que se trataban de defender, no solo de clase, sino también de género, o más bien de clase y de género combinado. Las mujeres eran las que defendían en la casa la comida, las que defendían el precio de la comida, las que reclamaban por el máximo. Bueno, este club de republicanas feministas, que produce demandas muy grandes, es visto como un peligro muy grande, porque choca con la idiosincrasia propia de la burguesía, no solo de poner un coto a las demandas populares, sino sobre todo también poner un coto a la demanda de tipo femenino, porque la mujer tiene que estar trabajando en el hogar, en la casa, ese es el lugar de la mujer, y precisamente este proceso contradictorio de la Revolución Francesa sacó a la mujer de ese lugar, ¿sí? A la mujer de los sectores populares también, y las puso en un lugar de calles,
¿sí? Que cuestionaba todo ese idiosincrasia, todo ese ideario burgués. Lo cierto es, por diferentes estratagemas se le tira encima a otro tipo de mujeres populares, se les dice que ellas van a hacer usar gorro frigio a todo el mundo, ¿sí? Y bueno, una vestimenta roja, bajo esto se asusa el odio de las mujeres de los mercados populares, se las acusa de que es culpa de ellas que esté subiendo el pan en realidad, etcétera. Lo cierto es que se las rodea y también se las acalla. Si uno ve el proceso que pasan desde Rooks a estas mujeres republicanas feministas, van a ver que siempre recae sobre ellas la injuria, ¿sí? Siempre se las injuria, se las acusa de cosas que no son, y siempre tiene por motivo acallarla. Y para acá sería interesante, y recomiendo por supuesto enfáticamente la lectura de estos dos libros, no son tan largos, ¿sí? de Soboul y de Guérin también. Y acá es central para entender el análisis, porque precisamente lo que en Soboul aparece como una línea, en un momento dice, bueno, los fanáticos fueron en el 93 acallados, bueno, en Soboul motiva, vertebra, en Guérin digo, vertebra todo el libro, vertebra todo su análisis, y muestra que efectivamente había otro sector con capacidad de dirección que los jacobinos ven como peligro. En ese sentido, los jacobinos no serían, con sus contradicciones, el sector más avanzado, sino aquellos que acallaron a los enrayés, y producto de haber acallado a los enrayés, paradójicamente ellos mismos fueron acallados. Tengamos en cuenta que después de que se guillotina a Robespierre, el club de los jacobinos va a ser cerrado directamente y los seguidores que quedaban perseguidos, etcétera, corridos del centro del poder. Entonces, esta sería la contradicción, ¿sí? La incapacidad de conciliar esos intereses lleva a que la República del año 2 se venga abajo y se vuelva a instalar una, bueno, aunque se sigue siendo una república, algo más semejante, o que pretende inspirarse no tanto en lo que ocurrió en el 94, sino en el 90, desde el año 95. Entonces, bueno, estas son las diferencias. Ustedes verán, algunos podrían decir, bueno, en realidad son diferencias de matiz, ¿sí? Uno está más ligado, Soboul, al concepto de la revolución por etapas, la necesidad de no quemar etapas, ¿sí? Para pasar a una etapa siguiente. El otro más, algún trotskista dirá, informado por el concepto de revolución permanente, esta idea de las etapas, por lo tanto hay que ponerlas en entredicho. Lo cierto es que, a pesar de sus diferencias, las califiquemos más grandes o más pequeñas, yo creo que en este texto de Soboul las diferencias aminoran bastante, ¿sí? En comparación a las que podríamos creer que plantean otros textos. Pero pensemos lo que pensemos de esto, es cierto que son dos autores que miran la cuestión desde el conflicto de clases y que no pueden dejar de simpatizar desde sus posiciones de izquierda con lo que ocurre en la República del año 2. Bueno, nada de esto va a ocurrir con François Furet, ¿sí? A quien vamos a ver junto a otro texto en el video que viene. Furet va a ser sumamente crítico del terror, sumamente crítico de este proceso de radicalidad. Bueno, Peter McPhee va a discutir con él también, y eso, no obstante, va a ser motivo de nuestro próximo video. Hoy nos tuvimos que extender, yo trato de que no sean tan largos estos videos, pero bueno, me parecía imposible no hablar de estos autores sin explicar algunas cosas previas, y vuelvo a decirlo, los motivos para que ojalá puedan leer los 4 libros que tenemos para leer. No sé si les va a dar el tiempo, les va a alcanzar el tiempo. Los 4 libros son muy interesantes, los 4 los consiguen en la web, pero por lo menos le diría que lean el capítulo previo de Soboul para ubicarlos y ayudarlos mucho más a conceptualizar, además de tener este video y las guías de lectura que ya tienen disponibles. Así que bueno, si les parece, nos vamos a ver, y espero que así sigan siguiendo estos videos, la clase que viene, y por supuesto en la conexión que tengamos en vivo y en directo podemos abocarnos a todas las dudas, sugerencias que queden. No es el objeto nuestro que ustedes conozcan al pie de detalle las fechas, son muchas, de acuerdo a cómo establezca ese proceso, pueden ser incluso mucho más las fechas que uno tenga que recordar, sino que conociendo las fechas básicas uno puede entender el proceso y las interpretaciones que los autores hacen de este proceso, que es el objeto
de esta materia y es como la encaramos. Así que bueno, les dejo un saludo y espero volver a verlos en la clase sincrónica y por supuesto me van a poder volver a ver en el próximo video. Chao.